Bueno, pues aquí estamos un lunes más con un nuevo capítulo de esta nueva fórmula de transmitir y de haceros llegar mis pensamientos. Hoy vuelvo con un nuevo cuento, con una nueva ficción, con una nueva parábola, si me permitís. La primera parece ser que gustó. Bueno, veamos esta. ¿Qué os parece? A esta le he llamado el payaso más famoso y triste del mundo. Había una vez en una ciudad llena de luces y risas un payaso llamado Lorenzo, conocido en todos los rincones del mundo como Lorenzo el famoso. Lorenzo era el payaso más famoso y a la vez el más triste del mundo. Tenía una fortuna inimaginable que le llegaba desde todos los rincones del planeta, contratos, espectáculos y productos que llevaban su imagen. Sin embargo, había un pequeño detalle que nadie conocía. Lorenzo no sabía hacer de payaso. Lorenzo había heredado su fama y riqueza de sus ancestros, unos payasos más que legendarios, cuyos nombres resonaban en el corazón de todos. Eran los Lorenzos. A pesar de haber crecido entre espectáculos de circo, no había aprendido el arte de hacer reír. Su vida era una actuación siempre ensayada, llena de números que no comprendía y aplausos que nunca sentía como propios. Aun así, el nombre y la fortuna le abrumaban. Todas y cada una de las noches, después de cada espectáculo, Lorenzo regresaba solo, absolutamente solo, a su enorme mansión. No tenía familia, ni amigos, ni nadie con quien compartir su día. A pesar de sus esfuerzos, cada sonrisa que pintaba en su rostro era más falsa que la anterior. A veces se quedaba sentado en su sofá de terciopelo, mirando al vacío, rodeado de sus riquezas, sintiéndose el hombre más pobre del mundo. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, en un raro intento de buscar consuelo en su vida cotidiana de la ciudad, Lorenzo vio a un grupo de niños jugando y riendo juntos. Entre ellos había un niño que sin querer dejó caer su helado al suelo y comenzó a llorar desconsoladamente. Los otros niños intentaron consolarlo, pero nada parecía funcionar. Lorenzo, sin pensarlo mucho, se acercó. Con enorme torpeza, sacó de su bolsillo un pañuelo colorido, más bien descolorido, típico de payaso, y comenzó a hacerle pequeños trucos al niño, quien lo miraba más que intrigado. Sus movimientos eran torpes, pero genuinos. Hizo sonar un pequeño pito, se puso un sombrero ridículo del derecho y del revés, y simuló tropezar de manera exagerada, como hacen los otros payasos. El niño, sorprendido por la autenticidad del gesto, soltó una carcajada y, a poco, los demás niños se unieron a él. Por primera vez, Lorenzo sintió algo diferente. Aquella risa no era fruto de un contrato ni de un guión, sino de un momento real, de una conexión sincera. Se dio cuenta de que a pesar de no saber hacer el payaso, podía hacer felices a los demás, simplemente siendo él mismo, mostrando su lado más vulnerable y humano. Esa noche, Lorenzo tomó una decisión. Dejaría de lado los grandes escenarios y empezaría a visitar hospitales, parques y escuelas. Allí compartiría su tiempo con aquellos que más lo necesitaban. Aunque nunca aprendió a ser un payaso profesional, descubrió su verdadera vocación, que era ser simplemente Lorenzo. Alguien que con su torpeza y autenticidad podía arrancar una sonrisa genuina. Así, poco a poco, Lorenzo se convirtió en una auténtica leyenda, no por sus habilidades, sino por su corazón. Aunque seguía siendo el payaso más famoso del mundo,
dejó de ser el más triste, porque entendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero que poseía, sino en la felicidad que podía dar a los demás. Después de que Don Lorenzo decidiera cambiar su vida, su fama comenzó a transformarse de una manera totalmente inesperada. La gente ya no hablaba de él solo por sus espectáculos, sino por las historias que empezaba y la alegría que sembraba por donde pasaba. Los hospitales, o en los hospitales, Lorenzo se convirtió en una figura muy esperada. Los niños que enfrentaban enfermedades complicadas sabían que Lorenzo les visitaría, trayendo consigo no solo trucos y bromas, sino también una compañía sincera y una escucha atenta. Lorenzo aprendió que lo que más valoraban los niños no eran sus payasadas, sino el hecho de que alguien realmente se preocupara profundamente por ellos y para ellos. Él les contaba historias de aventuras y les hacía pequeños trucos con cartas y pañuelos desconocidos como el primero. Aunque sus trucos no eran en absoluto perfectos, siempre los ejecutaba con un entusiasmo contagioso. Lorenzo también comenzó a visitar asilos de ancianos, llevando su energía vibrante a aquellos que, como él, a menudo se sentían viejos y solos. Descubrió que su torpeza y autenticidad hacía reír a los ancianos de una manera que no habían experimentado en años. Escuchaban sus historias, aprendían de sus experiencias y a cambio les daba algo de alegría que tanto anhelaban. En las escuelas, Lorenzo se convirtió en un mentor totalmente inesperado. Los niños se fascinaban con sus historias y sus aventuras, y él les enseñaba que no había tenido miedo de ser ellos mismos, de cometer errores, de parecer tontos. Mostró que la verdadera risa viene del corazón, que no necesitas ser perfecta para ser valiosa. Con el tiempo, la mansión de Lorenzo, antes un símbolo de soledad absoluta, se convirtió en un lugar de encuentro. Organizó fiestas y eventos donde invitaba a personas de todas las edades y contextos para que disfrutaran juntos, compartieran historias y, sobre todo, se rieran. Su hogar se llenó de vida y risas, convirtiéndose en un refugio para aquellos que necesitaban un poco de alegría, o como él, no tenían ni amigos ni familia. A medida que Lorenzo compartía su tiempo y recursos, su riqueza material se fue reduciendo, haciendo más y más pequeña. Pero no le importaba. Había descubierto que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas, en las sonrisas que podía provocar y en el consuelo que podía ofrecer. Su fama, ahora basada en su humildad, lo llevó a lugares que nunca imaginó, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Finalmente, en una entrevista le preguntaron qué lo hacía feliz. Con una sonrisa auténtica respondió: nunca aprendí a ser un payaso profesional, pero aprendí a ser humano, y eso es lo que realmente importa. La verdadera alegría es estar y dar, en ser uno mismo y en encontrar la belleza en lo simple. Y así Lorenzo, el payaso que no sabía hacer de payaso, se convirtió en un símbolo de amor y humanidad, recordado no por sus trucos, sino por la calidez de su corazón. En el ocaso de su vida ya no era el payaso más triste del mundo, sino uno de los más queridos, rodeado de amigos y esta vez de familia que él mismo había elegido. Con el tiempo, Lorenzo decidió formalizar su compromiso con la comunidad al crear una fundación dedicada a llevar alegría y apoyo a aquellos que más lo necesitaban. La fundación, llamada Risas que Curan, fue financiada con lo que le quedaba de su gran fortuna personal y rápidamente se convirtió en una de las organizaciones benéficas más queridas y amadas del mundo. La misión de Sonrisas que Curan era muy simple: enviar equipos de voluntarios, algunos disfrazados de payasos
y otros no, a hospitales, orfanatos y comunidades en dificultades para compartir momentos de felicidad y compañía. Lorenzo reclutó a personas de todos los ámbitos de la vida, entrenándolos no solo en trucos básicos de payaso, sino también en empatía y en, sobre todo, escucha activa. La idea era no solo divertir, sino también conectar genuinamente y desde el corazón con cada persona con la que visitaban o a la que visitaban. A medida que la fundación creció, comenzaron a organizarse festivales de alegría en diferentes ciudades donde la entrada era totalmente gratuita para todos. Estos eventos reunían a familias enteras y se convirtieron en un punto de encuentro para la comunidad, ofreciendo espectáculos, talleres de creatividad y espacios de reflexión sobre la importancia del bienestar emocional. La historia de Lorenzo comenzó a atraer la atención de medios de todo el mundo y su historia fue llevada al cine en un emotivo documental titulado El payaso humano, que jamás supo ser payaso. El documental seguía su transformación personal y el impacto positivo de su fundación en la vida de miles y miles de personas. Esta producción fue un éxito rotundo y apabullante y ayudó a recaudar fondos muy significativos para Risas que Curan, permitiendo expandir aún más su alcance. Con su nueva plataforma, Lorenzo comenzó a colaborar con educadores y psicólogos para crear programas que incorporaran la risa y el humor como herramienta de enseñanza y terapia en las escuelas. Estas iniciativas mostraron resultados más que sorprendentes, mejorando la dinámica social y emocional de los estudiantes y ayudando a romper barreras entre aquellos que se sentían excluidos. En reconocimiento a su contribución a la sociedad, Lorenzo recibió numerosos premios y honores. Sin embargo, lo que más valoraba eran las cartas y dibujos que le enviaban los niños, las sonrisas de agradecimiento de los ancianos y los momentos compartidos con aquellos a quien había tocado con su sencillez y al corazón. A pesar de todo, el reconocimiento, Lorenzo nunca perdió su humildad ni el enfoque en lo que realmente importaba. Continuaba viajando a las comunidades más remotas y necesitadas, llevando consigo la misma maleta llena de pañuelos de colores descoloridos y pitos rojos que había usado el primer día. Con el paso de los años, Lorenzo decidió escribir sus memorias, no para contar su historia, sino para inspirar a otros a encontrar alegría en sus propias vidas. El libro, titulado La risa del alma, se convirtió en un éxito de ventas y una fuente de inspiración para otros muchos. Con él compartía no solo su historia, sino también las lecciones sobre la resiliencia, la autenticidad y el poder transformador de la sonrisa que sale del corazón. Al final de su vida, Lorenzo había logrado mucho más de lo que jamás había imaginado. No solo había cambiado su destino, sino que había transformado la vida de innumerables personas, demostrando que la verdadera riqueza está en el amor que damos y en las conexiones que formamos. En su funeral, la gente no lloró su pérdida, sino que celebró su vida con risas y alegrías, como él siempre había querido. Y así Lorenzo, el payaso que comenzó como el más triste del mundo, dejó un legado imborrable de felicidad y humanidad, recordándonos que incluso por la tristeza más profunda siempre hay una oportunidad de reescribir y redescubrir la alegría. Lorenzo continuó viviendo de manera plena, dedicando sus últimos años a expandir su impacto y dejando un legado más que perdurable. Aunque su cuerpo envejecía, su espíritu permanecía joven y vivaz, guiando con un propósito que iba más allá de su propia experiencia: la expansión global. Con la creciente popularidad de Sonrisas que Curan, la fundación comenzó a establecerse en otros países. Los equipos de voluntarios recibían formación para replicar el enfoque único de Lorenzo,
ofrecer no solo entrenamiento o entretenimiento, sino también un apoyo emocional y conexión humana desde el corazón. La iniciativa internacional ayudó a llevar sonrisas a comunidades que enfrentaban desafíos como la pobreza, la guerra y los desastres naturales. Lorenzo compartió en viajes y participó en viajes a varios de estos lugares, a menudo recurriendo largas distancias para llegar a regiones lo más inhóspitas e insondables del mundo. Fueron en estos viajes donde conoció a líderes comunitarios y otros voluntarios que compartían su pasión por mejorar el mundo a través del humor y la compasión, pero desde el corazón. Estos encuentros le inspiraron aún más, fortaleciendo y motivando a seguir adelante a pesar de sus dificultades y de su vejez. La creación de la Escuela de la Alegría. Para asegurar su visión continua después de él, Lorenzo fundó la Escuela de la Alegría, un centro de formación dedicado a enseñar el arte de la payasada y la terapia del humor desde el corazón. Aquí aspirantes a payasos, terapeutas y educadores podían aprender no solo técnicas de entretenimiento, sino también habilidades emocionales como la empatía y la escucha activa. La escuela atrajo estudiantes de todo el mundo, convirtiéndose en un faro para aquellos interesados en el poder transformador de la risa. Lorenzo compartía su experiencia y filosofía en clases magistrales y talleres, siempre recordando a sus estudiantes que ser un buen payaso no era cuestión de habilidad técnica, sino de autenticidad y de corazón. La última sonrisa. A medida que Lorenzo envejecía más y más y más y más, dedicaba mayor tiempo a reflexionar sobre su vida y el impacto que había logrado. Una tarde, mientras estaba sentado en un parque cercano a su casa, rodeado de niños que jugaban y reían, sintió una profunda sensación de paz. Sabía que había encontrado su propósito y que había tocado innumerables vidas con su amor y su dedicación. Un día Lorenzo organizó un gran evento en su ciudad natal, invitando a todos aquellos que habían formado parte de su vida y sus viajes. Fue una celebración de risas y recuerdos compartidos. Lorenzo, rodeado de amigos, voluntarios y personas de todas las edades, compartió su última actuación, un simple pero conmovedor acto que terminó con una reflexión. La verdadera magia no está en los trucos que hacemos, sino en las conexiones que creamos desde el corazón. Al poco tiempo, después de esa celebración, Lorenzo falleció pacíficamente en un sueño. Su funeral, como ya he mencionado, personas de todo el mundo se reunieron para rendir homenaje a un hombre que había dedicado su última vida a iluminar a los demás. La ceremonia, como era de esperar, estuvo llena de risas, anécdotas alegres y momentos de genuina conexión humana. Un legado inmortal. La Fundación Risas que Curan continuó creciendo y creciendo, expandiendo su labor y manteniendo viva la memoria y la misión de Lorenzo. Los estudiantes de la Escuela de la Alegría, inspirados en su legado, siguieron llevando felicidad y sensación a todos y cada uno de los rincones del mundo. Años después, un parque fue nombrado en su honor, con una estatua de Lorenzo sonriendo y extendiendo la mano, simbolizando la eterna búsqueda de conexión y alegría humana. Aquellos que visitaban el parque se detenían a leer las palabras grabadas en su base. No hay acto más grande que dar de uno mismo para ver a otros sonreír desde el corazón. Lorenzo, el payaso que no sabía ser payaso y jamás supo ser payaso, había logrado más de lo que jamás hubiera imaginado. Transformó su riqueza en una fuente de luz para otros, demostrando que incluso las almas más solitarias, sin familia,
pueden encontrar su lugar en el mundo al compartir amor y alegría desde el corazón. Su legado perdura como un recordatorio de que todos tenemos el poder de hacer la diferencia, una sonrisa cada vez. El olvido final. A medida que los años pasaban, el mundo seguía cambiando. Las generaciones más jóvenes crecieron escuchando historias de Lorenzo, el payaso que transmitió o transformó la tristeza en alegría desde el corazón. Sin embargo, como suele suceder, con el paso del tiempo, los recuerdos de Lorenzo comenzaron a desvanecerse irremisiblemente. La transformación del legado. Sonrisas que curan continuó su labor, pero con nuevas caras al frente. Aunque la esencia de la fundación seguía viva, las historias personales de Lorenzo comenzaron a perderse en y a lo largo del tiempo. Las enseñanzas que había compartido se convirtieron en parte de un vasto archivo de prácticas que se expandieron y evolucionaron, adaptándose a los tiempos modernos. La Escuela de Alegría seguía operando, aunque con un enfoque renovado en las tecnologías y métodos más contemporáneos. Los valores de Lorenzo o que Lorenzo había inculcado eran transmitidos, pero su nombre se convirtió en una leyenda más que en una figura viva. El Parque de Lorenzo. El parque dedicado a Lorenzo se mantuvo como un lugar de encuentro comunitario. La estatua, sin embargo, comenzó a mostrar signos de desgaste, olvidada por las manos que no la restauraban y limpiaban con frecuencia. Solo unos pocos ancianos recordaban la historia completa de Lorenzo, y sus visitas al parque se hicieron cada vez menos frecuentes. De vez en cuando los visitantes del parque encontraban la placa entre la maleza y se sentaban a leer las palabras grabadas en ella, preguntándose sobre el nombre detrás de la sonrisa eterna de bronce. Poco a poco los detalles de su vida se convertirían en meras curiosidades históricas, historias contadas por aquellos que todavía guardaban en su memoria. Hace tan solo unos pocos años el parque fue derruido. En su lugar se erige ahora un enorme rascacielos, la sede central de una gran cadena de venta online.